Hoy es nuestro último ensayo antes de la grabación del disco y eso es súper reconfortante, es como que estoy súper emocionado por poder empezar ya a grabar todas las canciones porque la hemos ensayado harto. De hecho esta última semana hemos juntado como, no sé, casi todos los días a ensayar y hemos estado arreglando todos los temas como bien de forma detallada en la casa también. Así que espero que este ensayo ya quedemos todos así súper contentos y listos también para lo que va a ser mañana. Creo que me ha apañado caleta como el proceso de composición como para liberar ciertas como emociones que me han estado igual como molestando caleta. Y como que me ha ayudado mucho como al entendimiento también. Al entendimiento, como al aprender igual cosas para también superar como esos rollos que he tenido últimamente. Como que me he escudado como caleta en la composición, en el tocar. Y siento que ha sido como un buen canal como para crecer. Como ya puta, como dejar de lado un poco esa weá y mirar para adelante nomás. Puta, yo creo que es como en estos momentos es como que es todo igual. Como que siento que igual el esfuerzo que le he puesto y la dedicación ha sido harta. Y siento que la forma en que lo he tocado los temas, todavía no lo grabo, pero como que igual ha sido terrible sincero. Así, como he puesto todo, por lo tanto está todo como todo de mí en verdad. Siempre cuando me he hecho expectativas, no sé, con gira y weá, de repente igual no se cumplen y como que he aprendido igual que no hay que como esperar cosas a cambio. En el fondo seguir trabajando de la misma forma que hemos trabajado siempre y que venga lo que tenga que venir, que aparezca quien tenga que aparecer y que lleguemos hasta donde tengamos que llegar, ¿no?
este disco igual estamos probando hartas cosas nuevas, con las que en algún momento no necesariamente me sentí como muy cómodo, pero eventualmente fue como haciendo sentido, ¿cachai? Entonces ha sido un proceso como de cambio, quizás un poco más de intentar tener cierta madurez musical, aprender un poco más de trabajo en equipo. Hay un momento en que igual yo me iba mucho por las mías, ¿cachai? Entonces también como escuchar un poco al resto y tratar de como fortalecer lazos de cierta forma, ¿cachai? Sobre todo con el hecho de claro, entre los cambios de integrantes, también no solamente cambiaron las personas como tal, sino que también cambiaron las dinámicas. Yo debería llevarlo al veterinario. Yo creo que para mí este disco es un hito súper importante como en mi trabajo o como en lo que yo hago, en todas las áreas creativas en las que me desempeño, porque para empezar es el primer registro fonográfico, grabación, que estoy haciendo. Entonces este disco es como una especie de salto o una especie de pendiente que yo tenía hace mucho tiempo por lograr, como una cosa por lograr. Como que pasa de ser un baterista que está siempre proyectándose a como empezar a realizar como cosas más concretas. Son como hasta también como un poco de como locura, como de ansiedad, ¿cachai? Creo que en este disco lo que más hemos dejado, al menos yo personalmente, es como toda mi como ansiedad, como melancolía de lo que ha pasado como durante todo el proceso. No hay mucha como esos sentimientos tanto de como gozo, así como de felicidad, pero no quiere decir que no me guste y no disfruto harto y no me hacen feliz estas canciones, sino como que es otro como enfoque tal vez. Sí, creo que yo no lo terminé de marcar, no le terminé de poner los marcadores de este tema. O sea, me digo unos que no tienen acá, pero lo ponemos nosotros. ¿Alguien más va a querer café? Escucha el... ¿Tú quieres? Las cantadas musicales. No, se queda acá. Oiga, mañana hace poco.
son dos caletas, ¿no? En realidad no tanto, así igual son como las 6, weón. Son las 6, po, weón. Son las dos caletas. Bueno, perro. Una hora de lo que... Pues súper bien, weón. Súper bien. Gracias, Bueno, pensé que esta batería chica sonaba la sola, weón. Y Son suena más grande que esta. Sí, suena más grande que la otra, weón. A ver. A ver, estos días igual, como que la verdad que no he hecho mucho, pero ha sido bacán igual el proceso de cómo se ha ido empezando a como materializar y articular un poco el disco. Como que sentí que el Octavio igual le puso calidad de empeño a la weá, lo hizo terrible bien. Y como que quedé igual con un poco, como con ese sentimiento de venir y hacer la weá bien. Y eso, pues para mí lo más importante yo creo que va a ser, puta, transmitir con la misma emocionalidad que estaba ensayando el último tiempo, tratar de transmitir esa weá en el disco. Editaste con una revisada. Oh, la raja, weón. ¿Qué? Te quedó bacán. Me da risa que la weá de gatearla. Todo mejor. Ya, tengo que conectar ahí. ¿Tú estás ahí? Una más. No. No, se me pone la chucha. Ese pam, 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 pam. Bueno, vamos desde allá para adelante, po. No, Después está muy raro y vemos qué hacemos. es veneno. El veneno. ¿Querés veneno? Vamos. Te voy a sacar la del Gabriel para grabar, ¿sí? Suena muy raro, weón.
¿Sí? Yo no lo encuentro tan raro, weón, pero puede que sea el bajo, weón. Súper extraño. Puede que sea el bajo, weón. No, es mi guitarra con el Gerard, weón. Estoy seguro que mi guitarra está rara, weón. Puta, yo no lo encuentro tan raro, weón. Yo no lo encuentro tan raro, weón. De hecho, yo siempre lo he escuchado así, weón. Me choca mucho lo que estoy haciendo, weón. Bueno. Pero ¿cómo nos dimos cuenta del demo? Puras fundamentales, Sí, pues no, no y toco como acordes. que no se me chocan las guitarras, no me choca el bajo para nada. Muy raro. Pero es loco, porque el bajo y mi guitarra solo, o el bajo y la guitarra del Gerard solo suenan bien. ¿Cachai? Es que esa es la huevo. Pero nuestras Cuando dos ponía el guitarras bajo, suenan cuando raras, ponía el weón. bajo y la guitarra de cualquier, independiente quien sea, suena bien. Sí, weón. Y las dos guitarras sin bajo, no probamos eso, ¿no? Creo que sí, weón. Problema, ¿cachai? A mí lo que me suena es una guada de armonía que la guada es el pan, tan, 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 ¿cachai? Porque se queda pegado en ese acorde y en verdad las otras cambian, ¿cachai? Mira. Acá tú veis y esto está haciendo no sé vos. Es como le pones en la cabeza y ya está pegado. Y ahí uno ya la caga. ¿Cachai? Eso, lo mejor Entonces sería ya- que la muteen, ¿no? Pues, O mutear o marcar ahí como para... Es que sin la primera nota Hacer como- no suena, pero Suena como feo. la primera nota me suena súper raro igual. Dale, cámara. no sabe. Ya, pico. Pero está buena esa... Puedo dejar esa entrada. Bueno, eso como a sobrepensar la wea es como, uy, bien, muy bien. No, Ya, voy pero mal. ¿no te gustó la anterior o querías decir la entera? Es que sabéis que hay una que me gustó mucho, weón. Que fue como todo antes, que esa wea yo encontré que sonó así a toda zorra, weón. No, es que la guasa sonaba fea y fue como ya, hagamos esa guasa que suene como sufrida. Después, de hecho, yo le dije, toquémosle un efecto como desafinado, ¿cachai? Y dijimos, no, toquémoslo así, tú me dijiste. Claro, porque este igual quería ponerle un vibrato. Ya. Y le dije, No, no, pero lo yo voy a le- hacer con el dedo. Sí, dije, yo le hago el vibrato con el Sí, dedo pues. para que suene más... Y de hecho, es como hazlo más sufrido, ¿cachai? Claro. Y así como que la guasa así... Y yo... Sufrimiento de Pepsi. Y hay uno Gabriel, hay uno que sufrió. que Gabriel sufrió más Sí, con sí, la que wea. Gabriel, ¿te acuerdas?